Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, una especie como de guía de cómo comprar, si es confiable o no, lo que es AliExpress, ¿no? Primeramente, ¿qué es AliExpress? Pues básicamente es una tienda nacional, internacional, por ahí decirlo, ya que vas a encontrar pues artículos, ya sea que vengan, si tú eres de México, que vengan de China, de Japón, etcétera, pero aparte puedes encontrar artículos que se vendan directamente dentro de México. Así que como lo ves es una tienda internacional porque pues es de varios países, pero aparte pues venden cosas de ciertos lugares, ¿no? No sé si esto aplique para toda Latinoamérica, de que vendan cosas en Brasil directamente ahí o de Argentina, etcétera, pero pues al menos así funciona, ¿no? Ahora, ¿es una tienda confiable? Sí es confiable, pero déjame decirte las cosas o las pros o los contras que debes de tomar en cuenta, ¿no? De primera instancia, los métodos de compra. Dentro de la tienda existen 3 métodos de compra. 2 son un estilo como de choice. ¿Qué es la compra choice o el estilo de compra choice o el envío choice? Es una compra que básicamente tiene beneficios. Los beneficios son como por ejemplo que te llega en 15 días o menos. El envío es totalmente gratis cumpliendo ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues bueno, déjame te explico. Dentro de los envíos choice hay 2 modos. El primero es pues básicamente de que tú debes de seleccionar 3 cosas dentro de la tienda, las cuales pues deben ser pues diferentes precios, etcétera, y dentro de esos 3 artículos o más el envío ya es totalmente gratis. El envío te va a llegar dentro de 15 días o menos a tu ciudad, a tu casa, donde tú lo vayas a comprar, ¿no? Este es el primer modo. El primer modo pues simplemente seleccionas 3 artículos o más, pagas, esperas 15 días o menos de lo que te llegue y listo. El segundo método es un poquito diferente, pero pues va directamente a lo mismo, de que es un envío choice. Este segundo método lo que va es de que tú vas a comprar y lo que debes de comprar es un mínimo de 170 pesos mexicanos o lo equivalente a tu moneda de tu país, y de esta manera ya si superas, si es igual a 170 pesos mexicanos o un poquito más, pues ya el envío es totalmente gratis y te llega en 15 días o menos. Dentro de esto pues puedes comprar ya sea un artículo, 2 artículos, 3 artículos. El chiste es de que llegues por lo menos a 170 pesos mexicanos o lo superes. De esta manera pues ya serás acreedor a los beneficios de que te digo, el envío gratis y que te llegue en menos de 15 días. Estos 2 tipos de envíos son los choice, al menos a los que te estoy tratando de explicar, ¿no? Dentro del tercer método de envío está pues básicamente como el de cualquier otra tienda, ¿no? De que tú lo compras y te llega, no sé, un mes después, 30 días después, 50 días después, etcétera. ¿Cómo sabemos si es una compra choice o no? Directamente cuando tú vayas a abrir el artículo, en la parte de abajo te viene si es un envío choice, te dice este es un producto choice, junta 170 pesos mexicanos o un poquito más y el envío va a ser gratis en menos de 15 días. Y el otro método de que es choice, de que son 3 artículos y te llega totalmente gratis y en 15 días, viene directamente ahí. Selecciona 3 artículos y completando los 3 artículos o más, el envío es gratis. Es muy fácil de entender, pero las secciones están un poquito pues dispersas, ¿no? El otro pues te digo, abajo puede venir el envío, van a ser 50 pesos extra, 100 pesos extra y te va a llegar dentro de un mes, dentro de 30 días. Básicamente ahí viene. Los productos choice vienen como en un tono como amarillento. Eso quiere dar a entender de que es un producto choice. Ahora si viene como en un tono como grisáceo, un tono gris, pues es un producto normal, es como del tercer método, ¿no? Ahora, ¿cómo comprar directamente en de AliExpress, no? Pues hay 2 métodos, uno que es más recomendable que el otro. Puedes ir directamente a www.aliexpress.com, me parece, aquí te voy a poner la página y ahí puedes hacer tus compras directamente desde la página. Simplemente pues tienes que crearte un perfil, poner tus datos, etcétera. Es totalmente confiable siempre y cuando estés en la página oficial. Te voy a poner aquí pues la página oficial. Si ves que hay una letra que cambie, por ejemplo aliexpressplus.com, pues ahí empiézale como a sospechar. Ahora, el segundo método es con la aplicación. Tú puedes descargar directamente la aplicación y es lo más recomendable que te doy aquí, ¿no? Tú descargas la aplicación en tu teléfono, en tu iPhone, y directamente ahí puedes ver todo. Puedes hacer tus compras, puedes pagar directamente desde ahí, puedes ver si es un producto choice o no, etcétera. Es más intuitiva la aplicación y lo que más te recomendaría sería pues usar la aplicación. Ahí viene pues es como lo mismo, pero pues en diferentes partes, ¿no? En uno viene como un poco más concentrado y en el otro viene un poquito más disperso, pero son exactamente lo mismo. Ahora, en cuestión a lo que son los métodos de pago, dentro de la aplicación hay distintos métodos de pago. Por ejemplo, están entre ellos, pues aceptan tarjetas de crédito, aceptan también tarjetas de débito,
también PayPal, Google Pay y Mercado Pago. Me parece que para los dispositivos de iPhone estaría también disponible lo que es el Apple Pay, pero no te lo recomendaría, ya que a lo que tengo entendido, si tú utilizas Apple Pay, pues te cobran cierta comisión, así que si ibas a pagar, no sé, por ejemplo, supongamos $10, con el Apple Pay vas a pagar 15 o 12 y pues ya no convendría, ¿no? Aquí en cuestión a la forma de pago te recomendaría usar 100% PayPal. Si no tienes PayPal, pues te recomendaría creártelo, pero si no lo quieres usar, pues directamente con Mercado Pago, o ya dejando la última instancia lo que son las tarjetas de crédito o de débito. No es de que te roben la información o cosas así, sino de que con PayPal, en algún cierto caso de que tu producto falle o de que tu producto venga defectuoso, tú te comunicas con PayPal y hace una investigación básicamente, y en caso de que todo sea cierto, pues te van a devolver tu dinero. Pero si es con tu tarjeta de crédito, también puedes meter una como queja a lo que es AliExpress en caso de que un artículo te venga defectuoso, pero pues tarda más en llegarte el dinero y pues es una bronca como un poquito más, ¿no? PayPal es como un intermediario, así que pues te recomendaría pagar con PayPal directamente. Después de todo esto, de que ya seleccionaste tu carrito, si ya quieres tus productos choice o normales, viene lo que es poner datos. En cuestión de los datos, pues simplemente es poner tu nombre, tu dirección, tu código postal, de qué país eres, etcétera. Directamente es dónde quieres recibir tus artículos. Aquí te recomendaría ser lo más minucioso o lo más específico para que tus productos lleguen pues de una forma buena, ¿no? ¿A qué me refiero con una forma buena? De que esto va a ir un punto después, pero bueno, los transportistas o las personas que están haciendo los paquetes sepan bien dónde está tu casa y no vayan a entregar el pedido donde no es, y de esta forma pues te quedes sin tu artículo, etcétera, ¿no? Pon tus datos, tus calles, tus números, tu número de contacto, estate atento al teléfono. Directamente dentro de la aplicación, cuando tu producto ya va a llegar, te notifican cuando ya pasó aduana, si ya va en tránsito, si ya llegó a tu país, si ya lo tiene en sus manos el transportista, si ya va directo a tu casa. Ahí directamente en la aplicación te manda toda la información. Y si pones tu número para registrarte pues con notificaciones de WhatsApp, esta misma información te la mandan por WhatsApp, así que pues no hay tanto de perderse y todo eso. La información, las notificaciones, dónde está tu paquete, en qué estado va, te la va a mandar ahí. Y bueno, para los siguientes son consejos. Esto si ya te fuiste, pues bueno, ahí está bien, pero los consejos son que aquí hay una cuestión. Si es un envío internacional y juntas por lo menos de $100, no debes de pagar lo que es aduanas. ¿Qué son aduanas? Pues tu pedido está aquí, y si es un envío internacional, por ejemplo de un país a otro, llega al país, y al llegar al país debe de pagar lo que son impuestos, lo que sea pagar las aduanas. Si tu envío o tu producto cuesta menos de 2,000 pesos mexicanos o menos de $100, no debes de pagar pues básicamente impuestos, ¿no? Otro consejo es de que si tú compras directamente dentro de tu país, ahí mismo viene si es un envío nacional o internacional. Si es mayor de 2,000 pesos, mientras sea nacional, o sea dentro de tu mismo país, no te deben de cobrar impuestos ni nada de eso, porque ya los pagó, ya están ahí pagados, etcétera, ¿no? El otro punto es de que debes de estar atento a lo que son los detalles de tu producto, ¿no? Si ya viene el transportista, estate atento, deja a alguien en tu casa pendiente para que puedas recibir el pedido, estate atento al teléfono porque suelen llamarte para que tu pedido sea entregado pues de forma exitosa, ¿no? Y también lo más importante es de que cheques las descripciones de los productos y las valorizaciones, ¿no? De esta manera te garantizas de que el producto funcione, de que el producto sea pues legítimo, etcétera, y que no vayas a desperdiciar tu dinero básicamente. Y bueno, creo que esto es todo en cuestión de este video. Espero haber abarcado todo y no ser tan confuso dentro de todo esto. Así que bueno, dejamos hasta aquí el video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Si tienes alguna duda y me la sé, déjame en los comentarios y trataré de responderla a la brevedad.